¿Alguna vez te has preguntado si lo que conocemos como la Biblia está realmente completo? Imagina por un momento que tienes en tus manos un libro antiguo, con páginas amarillentas y olor a historia. Ahora piensa que ese libro contiene revelaciones sobre Jesús que nunca has escuchado, o historias de los apóstoles que contradecen lo que siempre te han enseñado. Esto no es fantasía. Durante siglos, han existido textos religiosos que, por diversas razones, quedaron fuera de lo que hoy conocemos como la Biblia canónica. Estos documentos antiguos, llamados apócrifos, podrían cambiar por completo nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo y de las enseñanzas originales de Jesús. Hoy, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los textos bíblicos perdidos, esos documentos que fueron excluidos, ocultados o simplemente olvidados a lo largo de la historia. Pero antes de sumergirnos en estos textos enigmáticos, es importante entender qué es exactamente la Biblia tal como la conocemos hoy. La Biblia no es un solo libro escrito de una vez, sino una colección de textos redactados durante más de 1000 años por diferentes autores. El Antiguo Testamento, compartido con la tradición judía, contiene 39 libros en la versión protestante y 46 en la católica. El Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros, incluye los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las epístolas o cartas de Pablo y otros apóstoles, y el Apocalipsis. Estos libros fueron seleccionados entre cientos de textos que circulaban en las primeras comunidades cristianas. Entonces, ¿quién decidió qué libros serían parte de la Biblia? Este proceso, conocido como canonización, no ocurrió de la noche a la mañana. Durante los primeros siglos del cristianismo, existía una enorme diversidad de creencias y prácticas. Las comunidades cristianas iniciales utilizaban diversos textos religiosos, incluyendo evangelios, cartas y apocalipsis que hoy no forman parte de la Biblia. No fue hasta el siglo IV, con el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y posteriormente con el Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo, cuando la Iglesia estableció oficialmente que textos serían considerados canónicos, es decir, inspirados por Dios. Los textos que no cumplían con ciertos criterios teológicos o que presentaban ideas consideradas heréticas fueron excluidos. Uno de los descubrimientos más importantes relacionados con estos textos excluidos ocurrió en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Un campesino llamado Muhammad Ali encontró por casualidad una jarra de arcilla que contenía 13 códices de papiro con 52 textos antiguos, la mayoría de ellos desconocidos hasta entonces. Estos documentos, escritos en copto, un antiguo idioma egipcio, fueron enterrados alrededor del año 400 después de Cristo, probablemente para protegerlos de la destrucción durante la persecución de textos considerados heréticos. Este hallazgo revolucionario nos ha permitido conocer la diversidad del cristianismo primitivo y las diferentes interpretaciones que existían sobre la figura de Jesús. Entre los textos encontrados en Nag Hammadi, el Evangelio de Tomás es quizás el más fascinante. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto no narra la vida de Jesús, sino que consiste en 114 dichos atribuidos a él. Muchos de estos dichos son similares a los que encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero otros son completamente nuevos y sorprendentes. Por ejemplo, en el dicho 22, Jesús afirma: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo interior como lo exterior y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino. Esta enseñanza, con un fuerte tono místico, sugiere que la salvación viene a través de la unión de los opuestos y la integración personal, una idea que no aparece tan explícitamente en los evangelios canónicos. Otro texto apócrifo fascinante es el Evangelio de Judas, descubierto en la década de 1970 en Egipto y publicado en 2006 por National Geographic. Este evangelio ofrece una visión radicalmente diferente de Judas Iscariote, tradicionalmente considerado como el traidor de Jesús. Según este texto, Judas no traicionó a Jesús, sino que actuó siguiendo sus instrucciones como su discípulo más cercano y fiel. Jesús le habría pedido a Judas que lo entregara para liberarse de su cuerpo físico y cumplir así su misión divina. Tú superarás a todos ellos, le dice Jesús a Judas, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Esta interpretación desafía completamente la narrativa tradicional y nos muestra cómo diferentes comunidades cristianas tenían visiones radicalmente distintas sobre los mismos eventos. El Evangelio de María Magdalena es otro texto que proporciona una perspectiva alternativa sobre los primeros tiempos del cristianismo. Descubierto en Egipto a principios del siglo XX, este evangelio fragmentario presenta a María Magdalena como una discípula privilegiada de Jesús, que recibió enseñanzas especiales y tuvo visiones después de su resurrección. En el texto,
Pedro le pregunta a María: hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, las que conoces y nosotros no, las que no hemos oído. Esta representación de María como una figura de autoridad espiritual contrasta con su papel más limitado en los evangelios canónicos y sugiere que las mujeres podrían haber tenido un papel más prominente en las primeras comunidades cristianas de lo que tradicionalmente se ha reconocido. El Evangelio de la infancia de Tomás es un texto que narra supuestas historias de la infancia de Jesús, un periodo apenas mencionado en los evangelios canónicos. En este texto, se presenta a un Jesús niño realizando milagros a veces traviesos o incluso vengativos. Por ejemplo, cuando un niño desordena el agua que Jesús había recogido, este lo maldice y el niño se seca como un árbol. Estas historias tan alejadas de la imagen del Jesús adulto compasivo y amoroso probablemente contribuyeron a que este texto fuera excluido del canon. No podemos olvidar el libro de Enoc, un texto judío apócrifo que, aunque no forma parte del canon bíblico actual, excepto en la Iglesia Ortodoxa etíope, fue muy influyente en el judaísmo del Segundo Templo y en las primeras comunidades cristianas. Este libro contiene relatos sobre los ángeles caídos, los gigantes nacidos de la unión entre ángeles y mujeres humanas, y visiones apocalípticas del fin de los tiempos. Muchos conceptos que luego aparecerían en el cristianismo, como la idea del Mesías como hijo del hombre o ciertos aspectos de la cosmología del cielo y el infierno, están ya presentes en el libro de Enoc. De hecho, la epístola de Judas, incluida en el Nuevo Testamento, cita directamente este libro apócrifo. ¿Por qué estos textos fueron excluidos de la Biblia? Las razones son diversas y complejas. Algunos, como los evangelios gnósticos, presentaban una teología que entraba en conflicto con la doctrina que se estaba consolidando como ortodoxa. El gnosticismo, una corriente religiosa que enfatizaba el conocimiento espiritual secreto o gnosis como camino a la salvación, veía el mundo material como una creación imperfecta o incluso malvada, una idea contraria a la teología cristiana emergente que afirmaba la bondad de la creación de Dios. Otros textos fueron excluidos por razones de autenticidad, no se les atribuía un origen apostólico directo o se consideraba que habían sido escritos demasiado tarde para ser testimonios fiables. El proceso de canonización también estuvo influido por factores políticos. Con la conversión del emperador Constantino al cristianismo a principios del siglo IV, la religión cristiana pasó de ser perseguida a ser favorecida por el Imperio Romano. Esto aceleró la necesidad de establecer una doctrina unificada y definir claramente qué textos eran autoritativos. Los concilios eclesiásticos, a menudo convocados con apoyo imperial, tomaron decisiones que favorecían una interpretación particular del cristianismo, marginando otras visiones que fueron etiquetadas como heréticas. La exclusión de estos textos tuvo profundas consecuencias en la formación de la teología cristiana y en la historia occidental. Por ejemplo, muchos de los evangelios apócrifos presentaban una visión más positiva del papel de las mujeres en la iglesia primitiva. El Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe sugieren que mujeres como María Magdalena tuvieron roles de liderazgo espiritual y recibieron enseñanzas especiales de Jesús. Con la exclusión de estos textos, estas perspectivas fueron marginadas, contribuyendo a la consolidación de una estructura eclesiástica predominantemente masculina. Además, la diversidad teológica del cristianismo primitivo quedó reducida. Visiones alternativas sobre la naturaleza de Jesús, como las que enfatizaban su humanidad, adopcionismo, o su divinidad exclusiva, docetismo, fueron condenadas como herejías. La interpretación que prevaleció, que afirmaba que Jesús era completamente divino y completamente humano, se convirtió en la doctrina ortodoxa cristalizada en el Credo de Nicea. En los últimos siglos, el redescubrimiento de estos textos perdidos ha desafiado nuestra comprensión del cristianismo primitivo. La investigación histórica moderna nos muestra que el cristianismo de los primeros siglos era mucho más diverso y plural de lo que se pensaba. Las fronteras entre ortodoxia y herejía eran más fluidas, y existían múltiples interpretaciones de las enseñanzas de Jesús que competían entre sí. Esto no significa necesariamente que todas estas interpretaciones fueran igualmente válidas o auténticas, pero nos obliga a reconsiderar la narrativa tradicional de una iglesia primitiva unificada que preservó fielmente las enseñanzas originales de Jesús sin alteraciones. ¿Qué significa todo esto para el creyente cristiano actual? Para algunos,
Estos descubrimientos son inquietantes, pues parecen cuestionar la fiabilidad de las escrituras canónicas. Para otros, representan una oportunidad para enriquecer su comprensión de la fe cristiana, reconociendo su complejidad histórica. Muchos teólogos contemporáneos sostienen que el proceso de canonización, aunque influido por factores humanos y políticos, también puede verse como guiado por la providencia divina. Desde esta perspectiva, los textos que finalmente formaron la Biblia fueron aquellos que mejor preservaron y transmitieron el mensaje esencial de Jesús a través de los siglos. Lo cierto es que estos libros perdidos de la Biblia nos invitan a una reflexión más profunda sobre nuestras creencias y sobre la naturaleza de la revelación religiosa. Nos recuerdan que los textos sagrados han llegado a nosotros a través de un complejo proceso histórico de selección e interpretación. Comprender este proceso no necesariamente debilita la fe, sino que puede enriquecerla al situarla en su contexto histórico y cultural. Si te ha gustado este recorrido por los textos apócrifos bíblicos, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con aquellos amigos que disfrutan de estas fascinantes exploraciones históricas y religiosas. Y ahora, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar: si tuvieras la oportunidad de añadir uno de estos libros apócrifos a la Biblia actual, ¿cuál elegirías y cómo crees que cambiaría nuestra comprensión del cristianismo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y continuemos juntos esta apasionante conversación sobre los misterios de nuestra historia religiosa.